¿Siempre has tenido curiosidad por aprender sobre las diferentes energías del universo y de cómo funcionan? Déjame mostrarte cómo usarla para armonizar tu cuerpo, mente y espíritu. Sígueme en este video. Hola y bienvenidos a mi canal Meditación Guiada Ángeles por Ana G. Mi nombre es Ana. Este canal es para cualquiera que quiera despertar y crecer en el reino espiritual. Los videos te enseñarán a sanar tu cuerpo, mente y espíritu. Los tres elementos que trabajan juntos. Si esta es tu primera vez aquí, no fue por accidente. Es tu momento de aprender. Mis experiencias se basan en mi propia vida y mis estudios, y déjame decirte, esta nueva herramienta que el universo nos proporciona realmente funcionan. Si quieres aprender más, estás listo para este viaje, seré tu guía, así que no te quedarás solo. En 3 segundos comenzamos. Bienvenidos otra vez. Antes de hablar de qué son los códigos de Agesta y cómo funciona, les voy a hablar brevemente sobre los números. Se deben tomar en cuenta que los números siempre han formado una parte importante en la vida del ser humano. Además que los números son un lenguaje universal en donde existe la ciencia y la matemática encargada de estudiar su significado. Ejemplo, la medicina, registro de fecha, nacimiento de tu bebé, medir el tiempo, realizar cálculos, administración, programación y paro de contar. Siempre vamos a ver las matemáticas en todas las ciencias. Estas son algunas de las aplicaciones que pueden tener los números en nuestra vida, ya que los usos que tienen son mucho más de lo que hay aquí mencionado. Incluso en la lengua hebrea y griega, la letra tiene un valor numérico, así que el 1 sería la A y el número 2 la B. Otro ejemplo es la Biblia. Número 1 simboliza a Dios, que es único. El número 2 representa al hombre, pues en él siempre hay dualidad. El número 3 representa la totalidad, quizás porque 3 son las dimensiones del tiempo, pasado, presente y futuro. Y el número 4 en la Biblia simboliza el cosmos, el mundo, ya que son 4 los puntos cardinales. Otro ejemplo es el número 10. Tiene un valor que sirve para recordar, al ser 10 los dedos de la mano. Resulta fácil recordar esta cifra. Por eso figuran como los 10 mandamientos. Otro es Galileo. Él dijo que el universo está escrito en claves matemáticas. Actualmente se está demostrando cómo vivimos una realidad fractal, el número áureo pi y las relaciones numérico-geométricas. Ahora comenzamos. ¿Quién es Agesta? Agesta nació en Colombia y su nombre es José Gabriel Uribe, pero en el ambiente espiritual es conocido como Agesta. No solo tiene una sólida formación profesional, sino que también en el campo de la investigación psíquica, la sanación y los fenómenos paranormales. Hace más de 40 años, él inició sus estudios sobre el misticismo e incluso la telepatía. Con tan solo 9 años, pasó a recibir los números telepáticamente por seres de luz. Él fue quien canalizó esos códigos para compartir con la humanidad, y gracias a él y a todos sus seres de luz, estos códigos llegaron a mi vida años atrás. Pero no es hasta ahora que me llega a mí la misión de compartirlos con ustedes. Sé que hay muchas personas que lo han hecho y gracias por ello, pero cada ser tiene su propio albedrío y su manera de comunicarse. Además de Agesta, existen otros canalizadores como el matemático y físico Dr. Grigori Grabovoi y María Isabel G. Gracias a ellos también por su aporte a los códigos sagrados. ¿Qué son los códigos sagrados? La misteriosa matemática de otras dimensiones. Esos son los códigos sagrados. Se trata simplemente de combinaciones numéricas que fueron reveladas a nuestra humanidad
para que tendiéramos puentes directos con los seres de luz que nos guían y nos protegen. A través de esta herramienta seremos capaces de abrir el portal al planeta de la misericordia o Isabel. Aunque es un proceso que resulta invisible para nosotros, estaremos conectados con Dios y nos deleitaremos con todos los milagros que son propiciados desde allí. Dios es el matemático por excelencia. Nosotros somos solo su criatura. Quien censure la sabiduría de la matemática divina estará negando a Dios, pues es Él el creador de esta vibración y de estos números. Volvemos a decir que las matemáticas y la música son dos de los pilares en que se basa el universo. La geometría sagrada y los números sagrados son herramientas que ustedes pueden aceptar y entender en el plano dimensional en el que se encuentra, que los impulsan por resonancia, como la cuerda de un violín movida por el arco de la música. Al invocar los códigos sagrados, nuestras energías se funden con las de los maestros que estemos llamando según sea el caso. Si logramos conectarnos con esa fuente superior, ocurrirán procesos maravillosos de sanación para nuestra alma según sea nuestro propósito. Los números son energía, vibran y equilibran de la misma forma que las palabras, las letras y los símbolos. Estamos en un proceso de ascensión planetaria y elevación vibracional, y los códigos sagrados numéricos son energía que facilitan este proceso. Son el lenguaje de las dimensiones superiores y es un recurso que usan los ángeles. El alma despierta las toma y hace uso de ella porque sabe que el universo nada es casual. Estas combinaciones de números son recursos nuevos para las almas que están cansadas de los procedimientos que ya no funcionan. Se creen que la gran divinidad han guardado con recelo los códigos sagrados hasta que sea realmente necesario su divulgación. Lo único que puede generar su manifestación es una situación de emergencia en la que sea imperioso salvar almas durante tiempos de oscuridad. ¿Crees que el número de emergencia 911 es por casualidad? El código sagrado 911 de Gesta permite canalizar las energías para los dolores de cualquier naturaleza. Los códigos sagrados son un extraordinario recurso que podemos emplear para mejorar nuestra vida, ya que poseen una carga vibracional muy alta a la cual podemos acceder y conectarnos a ellos cuando deseamos manifestar. Los códigos sagrados también, conocidos como número de sanación, conectores directos con la divinidad. Es bien sabido que a los ángeles les encanta trabajar con los números. Uno de los números favoritos es 1111. El 1111 a menudo se ve como una llamada de atención o llamada para la iniciación. El 11 en la numerología es el más intuitivo de los números. Se asocia con despertar, iniciación, capacidades psíquicas y mantener la fe. Incluso Gesta dice que bajo esta circunstancia, la divinidad está casi que obligada a conceder la petición, siempre y cuando nuestra intención sea para el bien. Cabe destacar que estos códigos no son para hacer el mal, por lo tanto no van a crear algo contradictorio en tu cuerpo, mente y espíritu. Como siempre, el ser humano está tentado a la negatividad y siempre va a dudar si esto funciona, cuánto tarda, cuánto tengo que rezar. Quédate hasta el final, te vas a enterar de todo. Sin embargo, todas las herramientas que se usan tienen un fin. Depende de cuánto es la positividad, la fe, la pasión con que tú practicas cualquier religión o técnica que quieras practicar, como la meditación, la yoga. Los códigos sagrados abren puerta a la esperanza y a la propagación de la luz a nuestro planeta Tierra. Con ellos también seremos capaces de acelerar nuestro crecimiento espiritual. Así les quiero decir que a pesar de que muchos de los códigos provienen de la Madre María, Jesús, los ángeles, arcángeles, los santos católicos, no solo ellos, también del mago Merlín, Ganesha, los elementales, Buda, seres planetarios. ¿Qué quiero decir? Que esto no es una nueva religión. Cualquier persona que practique el arte de la meditación, de rezar, de decretar, puede hacer los códigos. Si tu alma está abierta para recibir esta información, estás listo para avanzar en el mundo espiritual. ¿Cómo funcionan los códigos sagrados de Gesta? Primero que todo, tú tienes que poner de tu parte, tener fe
y ser siempre agradecido. Para que la combinación numérica de los códigos sagrados de Agesta reflejen su efecto sobre tu preocupación, es necesario demostrar la gratitud. La gratitud es porque cuando más mantenga esa actitud de agradecimiento, más le llegará la información a esos seres de luz para que se conecte con tu aura. De esa manera reconoces el poder de los códigos, agradeces la fuerza divina de los ángeles que te rodean. A través de los códigos sagrados de Agesta, las personas encuentran una herramienta espiritual de cura, protección divina para lidiar con los percances de la vida. Sin embargo, es necesario saber cómo usarlos para activar la fuerza telepática de la combinación numérica. Ana, ¿pero cuántos códigos existen? Muchos, porque estos no son solo para la salud, también es para tu vida cotidiana, para el amor, para la prosperidad, para tus animalitos, para la madre tierra, incluso tu fecha de nacimiento es tu código personal. Y todavía a diario se reciben nuevos códigos, algunos de ellos se repiten porque tienen doble funcionalidad. A veces vas a soñar números. Esos números tienen alguna guía para ti personal. Si no los consigues en los códigos de Agesta es porque es tu propio número. Siempre te recomiendo, ten un cuadernito con tu lapicito en tu mesita de noche y si te despiertas y ves un número especial, digamos en el reloj o lo soñaste, anótalo. Analízalo, búscalo. Si no lo encuentras, será un número súper especial para ti. Tendrá algún valor numérico para ti. ¿Ok? Te puedo dar muchos ejemplos, pero vamos a darte el ejemplo para el dolor de la cabeza y te voy a enseñar cómo vamos a rezar los códigos de Agesta. Los códigos de Agesta se repiten 45 veces exactamente. No te puedes equivocar porque si te equivocas tendrías que comenzar de nuevo. Te voy a dar un ejemplo y vamos a hacerlo de una manera práctica para que lo puedas ver porque mucha gente lee y no se da cuenta cómo es o no lo entiende. Vamos a hacerlo de una manera bien práctica. El número para el dolor de cabeza, si tengo dolor de cabeza y la causa es inmediata, que me siento mal y me duele la cabeza, vamos a activar el código 199 por 45 veces. Esta mala pequeña que yo hice tiene 45 redondeles o canecas o perlas, aunque es de color marrón. ¿Ok? Tú puedes hacerlo con nudos en una cuerda o agarrar un collar viejo y romperlo y combinar siempre las 45. Deja un poquito de espacio entre ellas para que puedas mover tus piedritas, ¿verdad? O redondeles, como le quieras llamar. Ahorita no me vienen las palabras, disculpe. Entonces, así no podrás equivocarte y así puedas moverla y podrás contar. Entonces, empecemos. 199, entonces ese es el código del dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces, activo el código sagrado 199. O puedo decir, activo el código sagrado 199. ¿Qué quiere decir? No importa de qué manera tú digas las combinaciones de los números, contarse a los números correctos. Empezamos. 199, 199, 199, 199, 199. Y así como hicimos las 45 veces. Pero vamos a hacer un ejemplo. Empecé 199, 199 y después dije 199, 199, 199. No importa, sigue siendo el mismo número. Lo que sea más fácil para ti. También podemos hacer que empezamos 199, 199, 1999. Me equivoqué, ¿verdad? Tenemos que volver a activar el código 199 desde el principio. Recuerda, cuando dices activo el código, lo vas a comenzar en la primera piedra porque ya ese código es parte de los 45 números que tienes que repetir. ¿Por qué es 45? Porque 45 es el número de la manifestación y lo tenemos que repetir exactamente 45 veces. Si a veces tenemos números muy largos, no te preocupes, puedes decirlo en centenas o miles, como a ti te parezca. Hagámoslo de la manera más fácil para ti.
Ten presente que necesitas decir el código sagrado de Agesta con calma y claridad para que ellos se conecten con tu aura. Si lo que quieres decirlo es con voz alta, no importa porque así sentirás la vibración y el sonido de los números que emites. También puedes hacerlo en voz baja, también puedes escribirlo en un cuaderno 45 veces o también lo puedes decir en tu pensamiento. Porque si lo haces en un lugar público tal vez la gente te mire un poco raro, pero no importa. Tal vez llegue el momento de que tú pases tu información a esa persona y esa persona avance en el mundo espiritual porque tú fuiste el ángel de él ese día. Así que todo es con la intención de todo lo que tú hagas, la vibración. En el caso cuando tú vas a aplicar el código para otra persona, simplemente mentalízalo y reza igual y vas a decir: Pedro, fulanito, activo este código, ¿ok? Es una manera muy fácil porque puedes ayudar a muchos, puedes ayudar a tus animalitos, puedes rezar por tus plantas, puedes rezar por la tierra, puedes rezar por tu país, por hacerlo la semana, es infinidades de cosas que puedes hacer. Mi trabajo te lo estoy haciendo con toda la vibración buena. El esfuerzo que estoy haciendo es para que tú conozcas esta información como así yo la conocí y la quiero compartir contigo. Si llegase el caso de que cuando tú estás escuchando te quedas dormido, no importa. Mi voz continuará decretando por ti. Aunque prefiero que sea participativo, lo hagamos juntos. Puedes invitar a la familia, a un amigo, a los niños, a tu esposo y así le enseñas a todo una nueva manera de decretar, rezar, como lo quieras llamar. Lo importante es que esto no tiene un ritual, tú no tienes que agarrar y prender velas, ni poner imágenes, ni nada. Todo lo que tú quieras según lo que a ti te apetece en ese momento. Deja tu imaginación ser libre. No es como algo, tenemos que hacerlo de una manera, arrodillado, sentado. No, como te prefieras, ¿ok? Como tú prefieras, perdón. Se me olvidó otro también, puedes usar es la palma de tu mano. Este sería el número, las 14 falanges sería 15. Si lo haces por 3 veces, estarías haciendo las 45 veces. De esta manera, recitar los códigos sagrados lo puedes hacer tanto para ti o lo puedes hacer para ayudar a otra persona. Eso sí, siempre que vas a hacerlo para otra persona, mi recomendación personal es que le pidas permiso a esa persona. Otra manera es que en el caso de que sean tus hijos, que sean pequeños, es como un poco difícil que ellos te digan sí o no, porque no van a entender lo que está pasando. Entonces deberás de pedirle: ángel de la guardia, pido el permiso para trabajar en el aura y en el alma de mi hijo o de mi hija, porque está pasando esta circunstancia y necesito ayudarlo. Así como tú eres madre, la Madre María, ¿verdad? Y tiene a sus hijos, entonces nosotros somos sus hijos también. Ella también nos ayuda a nosotros y pide permiso para trabajar con nosotros. Entonces lo puedes hacer para otra persona. No importa la distancia de que la persona esté. Lo importante es que cuando tú digas tus códigos sagrados, los digas con toda la mejor intención del mundo. Ahora les voy a explicar un poquito que las personas dicen: ¿por qué los códigos sagrados no me funcionan? Sí, ya yo lo he hecho, lo he tratado y por eso me estoy decepcionada y no lo hice más. O la gente me dice que esto es brujería. Sí, es magia, pero la magia del universo. Y el universo está puesto, hecho y creado por Dios para que tú pidas. Y cuando pidas, no pidas: yo quiero un pedacito de queso. No, pide: yo quiero un pedazote de queso, para que te den siempre de más. No seas conformista. El universo está hecho para regalarnos completamente lo que pedimos. Otra cosa es, y te doy el ejemplo, cuando la gente dice: oh, pero ¿por qué tú haces eso? Si eso no va a funcionar. Ok, ahora te explico por qué a veces los códigos no funcionan. Ten en cuenta que siempre va a haber personas que te van a decir: no lo hagas, ¿para qué tú estás haciendo eso? ¿Qué cosa más rara es lo que estás haciendo?
Esos son los que llamamos vampiritos que están tratando de entrar en tu aura y en tu mente para que tú no avances espiritualmente. Cuando decimos que los códigos no funcionan, es porque hay algo que tenemos en vidas pasadas, karmas pasados, y tenemos que limpiar nuestra aura, tenemos que limpiarnos de esas energías negativas. Creas o no creas que tenemos vidas pasadas o tenemos karma, y de igual, vamos a darte un ejemplo. Si tú no te duchas y no te lavas, todo eso, tu cuerpo está sucio, ¿verdad? Entonces tú te sientes pesado, te sientes, ¡ay! Huelo, ¿verdad? Así mismo es el aura. El aura, cuando está cargada de suciedad y está con todas esas energías negativas y todos esos vampiritos entrando al aura, ¿qué pasa? Tu cuerpo se siente igual de pesado. Imaginémonos que nosotros somos como una cebollita y vamos a pelar cada piel de esa cebolla. A medida que vamos limpiando la cebolla va a ser más blanquita o más limpiecita, ¿verdad? Así lo tenemos que hacer con nuestra aura y con nuestro cuerpo. Si consideramos que no hemos estado en la parte espiritual de una manera activa y estamos intentando hacer algo nuevo porque queremos salir de la rutina diaria, mi recomendación es que comencemos con una limpieza, pero también vamos a hacerlo como de una manera de reto. Usa los códigos. Si tú ves que en un cierto tiempo, vamos a ponerlo mínimo 7 días. No estás avanzando nada. Tampoco significa exactamente que en 7 días tiene que cumplirse lo que estás pidiendo, ¿verdad? Pero también vamos a poner ese reto de los 7 días. Si tú sientes que no hay ninguna transformación, porque los códigos no te están haciendo nada o sientes que nada está pasando, entonces te recomiendo lo que es la limpieza de los 9 días. Que también más adelante vas a ver el video y te voy a explicar qué son las limpiezas de los 9 días, incluso los de los 21 días de la protección. Los códigos sagrados se pueden decir de una manera solo, específicamente como te expliqué para el dolor de cabeza, pero también ese dolor de cabeza puede ser que viene de algún problema, de alguna otra enfermedad que tengas y te esté causando el dolor de cabeza. Otra cosa puede ser de una medicina que tenga un contradictorio secundario y te cause el dolor de cabeza. Por eso siempre le digo a la gente, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? No te concentres simplemente que, porque yo rezo los códigos, yo voy a dejar las medicinas que estoy tomando. O yo voy a dejar de levantarme todos los días de mi cama y voy a dejar de trabajar porque es que yo estoy pidiendo dinero y me va a llegar dinero del cielo. No, tenemos que ayudarnos con todas las herramientas que tenemos. Los códigos te dan la fuerza para que todo se multiplique y los resultados sean 100% positivos y perduradero, ¿ok? Ejemplo, si tú tienes una gripe y empezamos y tenemos la fe en ese código, pero seguimos y decidimos que vamos a tomar alguna medicina como una aspirina, un Tylenol o cualquier cosa, y seguimos rezando, pues estar seguro que el poder de ese Tylenol se va a multiplicar porque tú estás dándole la vibra y la fuerza a esa medicina para que se multiplique tu sanación. Por eso les digo, no dejen de tomar sus tratamientos, no dejen de hacer sus trabajos, no dejen de dejar de pensar positivo. La motivación y la visualización es lo que hace realidad todo. Los milagros existen. Los he visto mucho, mis experiencias son demasiado, así que tengo mucha fe que ustedes también aprenderán a tener la fe que yo tengo y la pasión que yo tengo para hacer todo esto de los códigos sagrados. Otra cosa que les puedo recomendar, si fuiste al médico
o vas a ir al médico y te estás preparando en el caso para una cirugía, empiezas los códigos desde temprano para preparar ese espíritu, ese cuerpo para recibir esa cirugía y para guiar las manos de ese bendito doctor que va a hacer la cirugía para que tu cirugía sea exitosa. Para eso son los códigos sagrados. Así que vuelvo y te digo, ten fe, todo saldrá bien. Creo que ya he terminado de hablar sobre los códigos sagrados. Si tú tienes duda, en los comentarios escríbeme qué las dudas que tenga y trataré de aclararte todo lo que tenga. Estoy aquí para ayudarte, pero también tú estás para ayudarme a crecer a mí más. He comenzado una serie cortitas de las cuales ustedes solamente escucharán y las llamé té porque voy a poner un sabor de un té para ayudarte específicamente con esos códigos, como por ejemplo para dormir, un té de valeriana, un té de tilo, más los códigos y la meditación, la música relajante te ayudarán a dormir. Y así infinitos códigos que estaré preparando para ustedes. Espero que te guste. No se te olvide dejar los comentarios como ya te pedí. Si te gustó este video, dale un like. Si no te gustó, no te gustó, yo no te puedo obligar a nada. Ojalá me sigas y te suscribas en mi video para que me ayudes a realizar más y más y dar más información y que esta información pueda llegar a más personas. En mi video también vas a escuchar música. ¿Por qué vas a escuchar música? Porque a los ángeles les gusta la música y de esa manera siento que ellos se conectan más que cuando uno está en un silencio total. Así que vas a escuchar los códigos, la música, vas a escuchar pausa entre los códigos. Si tú quieres hacer alguna invocación personal dentro de ese espacio, puedes decirlo, o si es exclusivamente para una persona en realidad que lo estás haciendo, puedes decir el nombre, como sea la conveniencia de lo que tú quieras. Vuelvo y te repito, tu imaginación está libre de hacer lo que quiera. Bueno, mis queridos seguidores, llegamos al final. Gracias a Dios, a los ángeles que me acompañaron, a la Madre María, a los códigos sagrados de Gesta, muchísimas gracias por tu sabiduría y por toda su telepatía para transmitirnos esos códigos sagrados a diario. A ti por llegar al final de mi video y te pido que por favor colabores conmigo y si puedes suscribirte para que podamos emprender una nueva misión y podamos hacer crecer este grupo y podamos unirnos y colaborarnos unos a otros para crecer en el mundo espiritual. Con todas las bendiciones de mi corazón. Los quiero mucho. Gracias.